Una inspectora de seguros desapareció mientras inspeccionaba los daños en una propiedad tras una grave tormenta. Las corrientes de agua de un río cercano aportaron algunas respuestas. Y las pruebas forenses halladas en una pieza de motocicleta y en el sobre de un banco explicaron el motivo del crimen. El verano de 2004 hubo 4 huracanes en Florida en el espacio de 6 semanas que causaron más de $1.000 millones en daños. Miles de personas se quedaron sin hogar. Mucha gente sufrió pérdidas a causa de los huracanes. Meses y meses después de las tormentas se vieron plásticos azules sobre los tejados por todo el estado de Florida. En todo el estado, las compañías de seguros enviaron a sus inspectores para comprobar las reclamaciones por los daños sufridos. Uno de los inspectores era Kate Frosley, de 25 años. Era su primer trabajo después de graduarse en la universidad. En un breve espacio de tiempo nos afectaron el primer, el segundo, el tercer y el cuarto huracán. La gente estaba totalmente abrumada. Un viernes por la noche, tras una dura semana de trabajo, Katie tenía que encontrarse con un grupo de amigos en un restaurante de la zona, pero no se presentó. Ni su familia ni sus amigos supieron nada de ella durante todo el fin de semana. Mi mujer llamó a Katie repetidamente para decirle que no conseguía localizarla y que no sabía dónde estaba. Había mantenido una relación de 4 años con un chico, pero habían roto y vivía sola. Y por primera vez en su vida tomaba sus propias decisiones. La mejor amiga de Katie, Amy, tenía una llave del apartamento de Katie y decidió entrar. Todo estaba perfectamente en orden. Aunque nadie había dado de comer al gato, y Katie no estaba allí. Enseguida supo que algo andaba mal y me llamó y me dijo: no quiero alarmarla, pero estoy muy preocupada por Katie. No sé dónde está y no consigo localizarla. La policía buscó el coche de Katie, un Chevrolet Impala de color marrón. El jefe de Katie dijo que en su última visita del viernes por la tarde tenía que comprobar una reclamación por goteras en el tejado en una casa de la zona de Sulphur Springs, en Tampa. Conocía el tipo de barrio en cuestión. Era un barrio muy peligroso. Por alguna razón, Katie tuvo problemas para localizar la casa. Amy estaba en la oficina consultando el mapa y dio instrucciones a Katie para encontrar la casa. Según la compañera de trabajo de Katie, finalmente esta consiguió hallar la casa. De pronto apareció alguien y Katie dijo a su compañera: creo que alguien se acerca al coche, te llamo luego. Y esta fue la última vez que alguien habló con ella. Los padres de Katie fueron a una casa, situada en el número 1503 de la calle East Mulberry, y hablaron con sus ocupantes, Jason Funk y Pamela Hinz, una joven pareja que se había mudado a la casa de alquiler 3 días atrás. Acabábamos de mudarnos y aquella gente llamó a nuestra puerta y nos preguntó: ¿han visto a Katrina Frosley por aquí? Y nos dijo: ¿han visto el coche de una aseguradora? Jason y Pamela dijeron a los Frosley que no habían visto a Katie el viernes porque no estaban en casa. Pero les informaron de algo más. Les dijeron que no les constaba que hubiera goteras en su tejado y que el propietario no les había informado de que un inspector de seguros vendría a examinarlo. Solo a 1,5 kilómetros, en el aparcamiento de un bar, los padres de Katie encontraron su coche abandonado y llamaron a la policía. Estaba abierto y las llaves de Katie aún estaban en su interior. Lo primero que pensé fue que Katie estaba en el portaequipajes. Por un lado quería que el policía lo abriera, pero por otro no lo quería. No me atreví a mirar. Y cuando la policía abrió el portaequipajes se hizo un gran silencio. Los investigadores temían que el cuerpo de Katie Frosley se encontrara dentro del portaequipajes cerrado de su coche. Pero no estaba allí. Lo único que encontraron fue el bolso de Katie. Faltaban el dinero y las tarjetas de crédito. Fue un alivio ver que no estaba allí. Pero al no encontrarla, teníamos que seguir buscando. Y no sabíamos dónde buscar. Los científicos forenses buscaron pruebas en el interior del coche. No encontraron restos de sangre ni huellas digitales, pero hallaron células de piel en el volante.
Tomamos muestras del volante y las analizamos en el laboratorio y realizamos pruebas de ADN con ellas. Y encontramos una mezcla de ADN de por lo menos 2 personas. Una de ellas era Katie Frosley. El otro ADN probablemente pertenecía a su asesino. Aparte de un sobre vacío de un banco, los investigadores no encontraron nada más. Era evidente que lo que le había sucedido a Katie no había tenido lugar dentro de aquel coche. La policía interrogó a los residentes y trabajadores de la zona. Y encontraron a un portero que había visto cómo un hombre dejaba el coche de Katie en el aparcamiento el día anterior. Un testigo vio a un hombre blanco de 1,80 m aproximadamente que salía del coche. Llevó el coche al aparcamiento, bajó del coche y se alejó andando, pero dejó las llaves dentro del vehículo, dejándolo abierto. Los investigadores registraron la zona entre el lugar de la última visita concertada de Katie y el aparcamiento donde se descubrió su coche, más o menos a 1,5 km de allí. El detective Masucci tuvo una intuición y registró la ribera del río Hillsborough, y por fin encontró algo. Mientras examinaba el agua con mi linterna, advertí algo de color blanco. Lo inspeccioné más a fondo y tardé unos minutos en reconocer lo que era, pero me pareció que se trataba de un sujetador, porque vi un trozo del tirante del sujetador. Entonces supe que había dado con algo importante, que allí había sucedido una tragedia. Pronto, los peores temores de todo el mundo se confirmaron. Era el cuerpo de Katie Frosley. Me derrumbé. Recuerdo que fue como si alguien me pegara un puñetazo en el estómago. Me doblé y caí al suelo. No podía creerlo. Katie llevaba aproximadamente 30 horas en el agua. Daba la impresión de que la habían agredido sexualmente. Estas cosas no les pasan a gente como nosotros, les pasan a otros. Las leemos en los periódicos, las vemos por televisión, pero jamás pensamos que nos puedan suceder a nosotros. La autopsia reveló unas heridas causadas con un objeto romo en la parte de atrás de la cabeza de Katie. Era evidente que no murió ahogada, sino que probablemente la mataron y después la tiraron al agua. Por supuesto, cabía la posibilidad de que aún estuviera viva cuando la tiraron al agua, pero no podíamos saberlo con exactitud. No obstante, el forense encontró unas marcas distintivas en el cráneo de Katie. Unas marcas llamadas lesiones modelo. El arma homicida dejó una marca muy característica. Una marca circular, creo que de un tamaño de 1,2 centímetros. El forense dijo a los investigadores que las heridas deberían contrastarse con el arma homicida, si ésta podía encontrarse. Siempre que se encuentra una lesión modelo y también el arma homicida, resulta de gran ayuda para la investigación de un crimen. Las pruebas no demostraban que hubieran violado a Katie. Por ello, la próxima tarea de los investigadores fue descubrir la distancia que había recorrido el cuerpo de Katie en el río Hillsborough antes de que lo encontrara la policía. Así, se podría determinar la escena del crimen. Es una fórmula relativamente sencilla. A partir del lapso de tiempo que un cuerpo lleva en el agua, se puede deducir la distancia que ha recorrido si se conoce la velocidad de la corriente. Los investigadores realizaron un importante hallazgo al saber que había una presa a unos kilómetros más atrás. Cuando ésta se abría, la velocidad de la corriente del río aumentaba significativamente. En el espacio de 28 horas entre el momento en que creíamos que el cadáver de Katie fue arrojado al agua y el momento en que lo encontré, la presa estaba cerrada. Ello significaba que el cuerpo de Katie entró en el agua muy cerca de donde fue encontrado. A partir del momento en que se halló el cadáver de Katie Frosley en el río Hillsborough, la policía dedujo que la casa del 1503 de la calle East Mulberry podría ser la escena del crimen. Estaba solo a unos 30 metros del lugar donde se descubrió el cuerpo de Katie. La pareja joven que vivía allí estaba impresionada por lo que había sucedido, e insistía en que no estaba en su casa la tarde en que se cometió el crimen.
Aquella gente decía no saber lo que había podido suceder en su casa. En aquella época, mi estado emocional estaba algo alterado, pero no estaba tan nervioso como mi novia. Soy una persona más realista. Lo que había sucedido estaba fuera de mi control y del suyo, y pensé, relájate, deja que las cosas sigan su curso. Vivían en una casa de alquiler y el propietario avisó a la compañía de seguros de Katie que había goteras en el tejado. El padre de Katie, Jeff Froshley, tomó cartas en el asunto por su cuenta e interrogó personalmente al propietario. Este le dijo que había mandado a Katie allí, pero que no la vio ni habló con ella. Se comportó de un modo sospechoso. Pero el propietario tenía una coartada. Estuvo con uno de sus empleados la mayor parte del día 12, cuando se supo la desaparición de Katie. Pensamos que el propietario probablemente no comunicó a sus arrendatarios que Katie iba a ir a su casa aquel día. En su búsqueda de sospechosos, los investigadores decidieron comprobar los registros de las tarjetas de crédito de Katie para comprobar si alguien las había usado después de su asesinato. Resultaba evidente que se trataba de un tiro a ciegas, ya que pocos delincuentes suelen ser tan ineptos. Pero su asesino lo era. Realizamos 4 intentos y el cuarto dio resultado y nos abrió una nueva serie de pruebas. Los investigadores fueron a todos los lugares en que se había usado la tarjeta de crédito de Katie. Uno de ellos era un supermercado. Y el vídeo de la cámara de vigilancia reveló que un hombre blanco de 1,80 m usó la tarjeta de crédito de Katie. Según el dependiente, el cliente le dijo que la tarjeta pertenecía a su novia. Pero en lugar de firmar con el nombre de Katie, este firmó con el suyo propio. Se trataba de Jason Funk, el inquilino de la casa de la calle Mulberry. Nos quedamos pasmados ante su estupidez. No comprendo cómo se le ocurrió algo parecido ni cómo pudo pensar que un acto tan claramente estúpido podría tener éxito. En el jardín de Jason, los investigadores encontraron un hoyo para encender fuego. Allí hallaron fragmentos de una alfombra quemada y una hebilla de cinturón quemada. El objeto encajaba perfectamente con el estilo y el tamaño del cinturón que Katie llevaba puesto aquel día. Entonces, los investigadores entraron en la casa. Enseguida advirtieron lo que parecía una mancha de sangre en el dintel de la puerta trasera. Y en el techo de la sala de estar había salpicaduras de sangre. Cuando las vi pensé inmediatamente que me encontraba en el lugar exacto en que murió Katie Froshley por la altura de las manchas de sangre. Los investigadores también encontraron una tarjeta para el peaje de autopista, cuyo número de serie estaba registrado a nombre de Katie, y una de sus tarjetas de crédito se encontraba en un estante encima del horno. Resulta increíble que dijera que no la había visto nunca cuando la tarjeta de visita de Katie estaba en su casa. Era casi como dejar migas de pan, por el amor de Dios. Finalmente, los investigadores siguieron el consejo del forense y buscaron algún objeto de la casa que pudiera ser el arma del crimen. Y lo encontraron en la sala de estar. Un tubo de escape de motocicleta de unos 90 centímetros. Lo habían limpiado a fondo. No había huellas discernibles ni restos de sangre. El extremo del tubo tenía una pieza circular para su montaje. Aquella pieza se usaba para conectar el tubo de escape a una motocicleta. Los analistas midieron la pieza y después desplegaron fotografías de las lesiones fatales de Katie. El extremo redondo de la pieza tenía un tamaño exacto a las heridas romas de la cabeza de Katie. La parte circular del tubo de escape tenía exactamente el mismo tamaño que la herida de su cuero cabelludo, lo cual hacía muy verosímil que se tratara del arma del crimen. Y durante el interrogatorio, los detectives advirtieron algo extraño en las zapatillas Nike de Jason. Mientras los detectives interrogaban a Funk, vieron lo que parecían gotas de sangre sobre sus Nikes. Las pruebas previas indicaron que se trataba de sangre humana.
Después, los investigadores se acordaron del sobre del banco hallado en el coche de Katie. Así que lo rociaron con ninidrina, un producto químico que desveló una serie de huellas digitales casi perfectas. En el sobre había las huellas de Katie, así como las de Jason Funk. Así obtuvimos la prueba científica de que Jason Funk estuvo en el coche de Katie. Pero Jason Funk siguió negando que tuviera nada que ver con el crimen. Alegó que estaba en el río en el momento del crimen. Si hubiera estado en casa aquel día en lugar de estar navegando con mi lancha, quizás hubiera podido evitar que sucediera todo aquello. No hay nada. Ningún aspecto de mi vida que la pérdida de mi hija no haya afectado. Nada de nada. Trabajo, vacaciones, deportes, diversiones, tiempo libre. Me ha quedado un enorme agujero en mi vida. Y Kate era una chica tan dulce, brillante, feliz y animosa que resulta irreemplazable. Todas las hijas son así, pero ella era mi hija. La fiscalía afirmó que disponía de pruebas concluyentes de que Jason Funk había asesinado a Katie Frostley. Pero ¿cuál era el motivo? Jason había sido acusado anteriormente de delitos sexuales contra mujeres. Y 2 días antes del asesinato de Katie, Jason se había quedado sin trabajo. Tenían problemas de dinero. Se habían gastado casi todos sus ahorros en la fianza del alquiler de su casa, así que creo que su motivo fue la codicia. Esta es mi opinión. Los investigadores sabían que Katie llegó a la casa de Funk porque comunicó a su compañera de trabajo que había conseguido localizarla. Y opinaban que Jason fue el hombre que la abordó. Cuando Katie entró en la casa para inspeccionar los daños del tejado, Jason estaba solo en su casa. Su novia, Pam, estaba en su trabajo. La fiscalía suponía que Jason la acosó sexualmente, aunque no podía saberse con seguridad. Lo que demostraban las pruebas es que Jason cogió el tubo de escape de la motocicleta y golpeó a Katie en la parte de atrás de la cabeza. Así se produjeron las salpicaduras de sangre en el techo y en las zapatillas de Jason. Cuando este salió de su casa con el cuerpo, la sangre de Katie manchó el dintel de la puerta trasera. La casa estaba lo bastante escondida para que Jason pudiera arrojar el cuerpo en el río sin ser visto. Después, abandonó el coche de Katie cerca de un bar a 1,5 kilómetros de distancia, abrió el sobre del banco buscando dinero y cogió el dinero que llevaba y sus tarjetas de crédito. Quemó la alfombra de la sala de estar manchada de sangre y la ropa de Katie para eliminar las pruebas. También limpió el arma del crimen. Pero había tantas pruebas que su esfuerzo apenas mereció la pena. Usar su tarjeta de crédito y firmar con su propio nombre fue un auténtico clásico. Katie estaba en el lugar equivocado, en el peor momento, y fue víctima de algo de lo que jamás debió ser víctima. Cuando te enteras de casos como este, bueno, intentas pensar lo mejor de todo el mundo, pero a veces resulta difícil hacerlo al ver lo sucedido. 6 meses después del asesinato, el laboratorio forense concluyó las pruebas de ADN. La sangre de la casa de Jason y de sus zapatillas era de Katie Frostley. Y las células de piel del volante del coche de Katie eran de Jason. Conseguimos colocar una pieza más del rompecabezas. Conseguimos relacionar el ADN de la víctima con la escena del crimen y conseguimos relacionar el ADN de la víctima con el vestuario del asesino. Ante la posibilidad de una sentencia de muerte, Jason Funk aceptó declararse culpable de asesinato y a cambio le condenaron a cadena perpetua sin libertad provisional. Creo que es una tragedia total. Es una tragedia para él.
Fue una tragedia para nuestra hija y una tragedia para nosotros y para su familia. Jason Funk todavía afirma que no tuvo nada que ver con el crimen. Alega que se declaró culpable solo para evitar la sentencia de muerte. Pero las pruebas forenses afirman lo contrario. En este caso, el análisis forense fue clave para llevar al asesino ante la justicia. Realizaron una labor increíble y siempre les estaremos agradecidos por su trabajo. El asesino negó firmemente su crimen a lo largo de todo el proceso y creo que sin los forenses no hubiera sido posible condenarle.